Hag Purim Sameach. Bienvenido a esta presentación de parte de HMF y este servidor Randy Sperger sobre el libro de Esther y la celebración o fiesta de Purim. La fiesta donde los judíos celebran la gran victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos y particularmente el enemigo Amán Amalecita. Uno de los temas importantes de Esther, y no lo vamos a cubrir plenamente en esta presentación, porque en esta corta presentación queremos analizar el bosquejo del libro y algunos materiales introductorios para luego más tarde hoy hablar del libro y de Purim. Es el tema de que debemos testificar y si no testificamos, pereceremos. Y eso es uno de los temas importantes del libro de Esther. El trasfondo del libro, antes de dar el bosquejo, el propósito o mi intención en este momento es presentar un bosquejo del libro, es examinar el trasfondo primero del libro. El libro de Esther, dentro del canon judío, que es o es constituido por Torah, o la ley, la instrucción, Nevim, los profetas, y Ketuvim, los salmos, libros poéticos y libros, algunos pocos libros históricos. Esther está dentro de la división del Ketuvim, o lo que Jesús en Lucas 24 llamó los salmos. No estoy diciendo así que Esther es un salmo, sino esto fue la forma que Jesús nombró el Ketuvim en Lucas 24. Hay tres libros poéticos o libros de la verdad del hebreo Sefer Emet, que significa básicamente el libro de la verdad. También que es un acrónimo de los libros, de los nombres de los tres libros en hebreo. Libro de Salmos, el libro de Proverbios y el libro de Job. Están los 5 rollos o el Megilot leídos cada uno en una festividad judía. Cantar de los Cantares se lee en Pesach, el primer mes, y vamos a ver que el Pesach es un tema importante en el libro de Esther, pero pocas veces mencionadas. Lamentaciones, leído en el ayuno de Tish B'Av o el 9 de Av, del mes quinto, cuando Jerusalén y el templo fue quemado, destruido. Eclesiastés, el libro que es leído en Sukkot, y Esther, que es leído durante la fiesta de Purim, que son las aventuras de la estrellita de Mirta, la estrellita de la mañana, Esther, y los libros históricos
que también son parte del Ketuvim, Daniel, Esdras y Nehemías y Primera y Segunda Crónicas. Esther, entonces, en el canon bíblico, cuando analizamos, hay tres tipos de pecado o tres tipos de relación que vemos en la Biblia. El pecado en el santuario, el sacrilegio e idolatría, la caída y el pecado original. ¿Y qué fue su juicio? Ser echado del santuario. No robar lo que Dios no permite comer o tocar. El pecado en la tierra, el pecado de hermano contra hermano. Caín mata a Abel. El juicio, fueron echados de la tierra, de la tierra de Edén. En el primer pecado son echados del santuario. En el segundo pecado son echados de la tierra. Y el tercer pecado, el pecado en el mundo, los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son hermosos. Este yugo desigual y la mixtura, cruces ilícitos, híbridos ilícitos. El juicio fue el juicio de Noé, donde los hombres fueron echados del mundo. Entonces, tenemos estos tres niveles. El pecado original, fueron echados del santuario. El pecado de hermano contra hermano, cuando Caín mata a su hermano y son echados de la tierra, tienen que vagar como errantes en la tierra. Caín. Y pecado en el mundo, cuando Dios los echa completamente por el pecado de hacer una mezcla ilícita, por el yugo desigual y mixtura de cruces ilícitos, y todas las consecuencias lleva al juicio de Noé y son echados del mundo por el diluvio. Veamos entonces Esther dentro del canon y contexto bíblico. Podemos analizar 7 periodos de la historia pactual de la humanidad, la creación hasta el diluvio. El diluvio hasta la Torre de Babel, el tiempo de patriarcas, Torre de Babel hasta el Éxodo, Isaac, tentación de comidas, Jacob, lucha de hermano contra hermano, Jacob contra Esaú, José, el conflicto con sus hermanos y el casamiento con el mundo o no, estar firme y testificar. Éxodo y conquista y jueces, pecado de la idolatría. La tierra prometida y los reyes, el conflicto de hermano contra hermano. Exilio en Asiria y Babilonia. Post-exilio, el periodo de la restauración y el pacto de la restauración. Esther se ubica aquí,
dentro de un nuevo pacto que tiene su origen en el tiempo de Zacarías y Ageo. No es el nuevo pacto en el sentido que nosotros hablamos del nuevo pacto, pero hay un nuevo pacto que es el precursor del nuevo pacto, preparando terreno para el nuevo pacto. Entonces tenemos creación, diluvio, patriarcas, el éxodo y conquista, la tierra prometida, los reyes, el exilio y el postexilio. Y ahí dentro de este marco de postexilio y el periodo de la restauración y el pacto de restauración, se ubica Esther. Ezequiel 33 y Zacarías 3 habla de un nuevo pacto. Habla del mundo como iba a ser, o preguntando cómo iba a ser el mundo, la nación de Israel como la flor o el árbol humilde del mirto estrella. Ahí el mirto es símbolo del pueblo de Israel en el tiempo post-exilio y en el libro de Esther. Y por supuesto, Hadassah, otro nombre para Esther es el mirto, o significa mirto, viviendo en el mundo bajo los grandes imperios, es o testificar en el mundo o caer en compromiso y sincretismo con el mundo. Daniel, estar firme ante el rey y la resistencia. Daniel, Sadrach, Misach y Abednego. Darío, el Medo o Ciro, el nuevo David. Esdras, pecado del matrimonio mixto. Nehemías, pecado del matrimonio mixto. 2 veces Nehemías tiene que lidiar con este pecado. Malaquías, el tema de la prueba de celos es uno de los temas principales del libro de Malaquías. Han echado la esposa de su juventud, la infidelidad. Entonces, este mundo en los tiempos de la restauración y la reconstrucción, para entenderlo tenemos que entender Daniel, Darío, el Medo, que es el mismo que Ciro, no igual que Darío el Grande, Esdras, Nehemías y Malaquías. Y Esther y todos estos libros se enfrentan con diferentes pecados. El pecado de Esther es comprometerse con el mundo y las presiones del mundo. El miedo de testificar, el miedo de confesar que yo soy judío. ¿Quién soy yo? Mardoqueo aconseja a Esther a ocultar quién es y quién es su pueblo y por supuesto su Dios. Un pecado que lleva a grandes peligros para el pueblo y el debilitamiento del pueblo. Aquí en este slide vemos la hermosura de Hadassah o el mirto o esta especie Myrtus communis, que es el mirto del libro de Esther.
Así que tenemos aquí un ejemplo de un timbre de Israel que menciona esta hermosa flor del humilde árbol de mirto o el hadasa, árbol que también fue parte de las ramas que se escogen para la fiesta de tabernáculos. Aquí hay otro ejemplar bellísimo, bellísimo de esta estrella y se ve como una estrella en modo de explosión porque es humilde, pero el testimonio del pueblo de Dios en la época de la restauración es humilde, pero produce una explosión de impacto. Y debe ser hasta mucho más explosivo, aunque sea humilde, aunque sea sencillo, nuestro testimonio lleva la fragancia del árbol de mirto. Y el mirto, como los árboles, hay ciertos árboles, son como árboles temáticos en diferentes épocas. En la época de Abraham, uno de los árboles mencionados es el encina de Mamre, un árbol importante, o en el tiempo del templo, el cedro es importante. Y por supuesto, el olivo, que es un árbol muy importante en todo el tiempo del reino y en el templo. Y hay diferentes árboles que tienden a ser simbólicos de una época. La época de la restauración y los libros de la restauración y el libro de Esther, el árbol y su flor simbólico es el mirto, Hadassah. Y hay una relación entre el Sukkot y el libro de Esther, y hay intimaciones o hay insinuaciones hacia Sukkot, hacia el reino de Dios, hacia el futuro gran reino del Rey de Reyes en el libro de Esther. Y en Sukkot no debe sorprendernos entonces que tenían que recoger 3 hadassim o ramitas del mirto entre las ramas que coleccionaban para esta fiesta, simbólicos de la fiesta. Entonces, esto establece un nexo entre el libro de Esther y la gran fiesta de Sukkot. Los libros de la restauración, 6 más 3 de trasfondo. Esdra, Nehemías, que realmente es un libro, Zacarías y Ageo, que son 2 de los profetas muy importantes de la época de la restauración. Malaquías es también importante en la época de la restauración y da la teología del celos, que para entender Malaquías tenemos que entender Números capítulo 5. Luego Esther y otros profetas importantes en la época de la restauración son Jeremías, Daniel, Ezequiel. Jeremías y Daniel les habían dicho a los judíos que serían gobernados por emperadores o imperios dados por Dios, es decir, establecidos
en la voluntad de Dios y dominarían la tierra hasta la venida del Mesías y después. Ahora queremos analizar un poco de la cronología y los reyes, porque si nos confundimos con Asuero, Darío, Ciro, Darío el persa, Darío el grande, Artajerjes, Jerjes, hay mucha confusión en los libros seculares y hasta en los expositores bíblicos sobre estos reyes. Esther, en cuanto a la opinión actual de la mayoría de los expositores, en nuestra opinión, es equivocado. Ciro conquista Babilonia y deja que los judíos regresen en 537 antes de Cristo, liderados por Josué y Zorobabel, y cumple en esta época poco a poco Ezequiel 37, la visión de los huesos secos, donde son resucitados y se levantan para convertirse en un ejército. La obra del templo inicia, inicia bajo Ciro, pero durante el reinado de Cambises, después de Ciro, es parado por los enemigos y Darío Istaspes o Darío el Grande, 521 antes de Cristo a 486 antes de Cristo. Darío el Grande deja que los judíos terminen el templo. Darío hace una campaña contra los rebeldes cuando toma poder. Y en el tercer año se siente y hace un banquete. ¿Y qué está haciendo en ese tercer año? Porque cuando Cambises muere, hay una lucha por quién va a ser el próximo rey y cae en Darío el Grande o Darío Istaspes, pero él tiene que poner orden y bajar y atacar contra los rebeldes por varios años. Y en el tercer año de su reinado, él se sienta sobre el trono y empieza a celebrar. Y es ahí donde el libro de Esther inicia con la gran fiesta de Darío el Grande. Y es él que deja que los judíos terminen el templo. Darío hace una campaña, entonces, o acaba de regresar de su campaña contra los rebeldes, después de tomar poder, y en el tercer año se siente. Y este asunto del número 3, el tercer año, el tercer día, el número 3 en la Biblia siempre tiene y tiende a hablar de un tiempo de lucha, de sufrimiento y una victoria, una resurrección. Entonces, el tercer año y el séptimo año son claves en la Biblia. Y Jesús hizo lo mismo después de 3 días y por supuesto 40 días. Él es
Él asciende a la mano derecha del Padre, pero el número 3, por supuesto, es muy importante en el ministerio de Jesús, con el plus de los 40 días que él daba testimonio antes de ascender a su Padre. Zacarías y Ageo entonces empiezan su profecía, y Zacarías, debemos recordar que Zacarías profetiza el ataque contra los judíos que vemos en el libro de Esther y la conversión de muchos gentiles que también vemos en el libro de Zacarías profetizado y vemos en el libro de Esther cumplido. Entonces Zacarías profetiza el libro de Esther en ese sentido. Ver Zacarías, especialmente capítulo 2, versículo 1. Luego tenemos Jerjes 485 a 465. Es este que se casa con Esther, pero ¿quién es Jerjes? Es el mismo Asuero. Jerjes es griego y Asuero, que es un nombre que significa el gran rey. Y vemos en Esther las profecías de Zacarías que son cumplidas. Inclusive algunos de los eruditos dentro de los teólogos reformados ven que la profecía de Gog y Magog se cumple en la gran batalla producido por las artimañas de Amán y el contraataque de los judíos, y vemos en el libro de Esther y en Purim la celebración de esta victoria. Esa es una visión y una propuesta muy importante y muy interesante. 464 a 424 antes de Cristo, Artajerjes, el tiempo de Esdras y Nehemías. Muchos dicen que el decreto de las 70 semanas de Daniel es en el tiempo de Artajerjes. Y ellos cuentan los 490 años profetizado en la semana 70 o las 70 semanas de Daniel. Luego la semana 70 de Daniel es la semana lejana, la última semana, la semana de la gran tribulación. Yo particularmente no comparto esta postura, y tengo varios PowerPoints y varios videos donde doy todo un seminario sobre la interpretación bíblica de la semana 70 de Daniel. Pero vemos que en realidad la semana 70 de Daniel termina 80 años antes de Jesús, según la postura de algunos teólogos, que encuentro muy interesante, porque vemos que la profetisa Ana, que esperaba 80 años la venida de Jesús, profetiza cuando en Lucas 2, el joven Jesús de 12 años, no, el niño Jesús llega a al templo, es presentado y ella profetiza. Hubo una postergación que Dios daba como con más tiempo para que el pueblo se arrepintiera antes de la venida del Mesías. Esdras 2:2 es el primer año de Ciro. Menciona Nehemías que regresa también, en Nehemías que él regresa también. Esdras, Nehemías es un solo libro. Y menciona en el libro de Nehemías Mardoqueo.
o en Esdras, que menciona que regresa Mardoqueo. La cronología bíblica, entonces, Darío el Grande, año 3, vemos que Darío Grande quita Vashti después de su fiesta de 180 días, y Vashti tiene su fiesta. Vashti es solicitada que venga a la fiesta de los 7 días, clausurando la fiesta de los 7 días que ocurre después de la fiesta de los 180 días. La fiesta de los 7 días es una fiesta abierta y Vashti rehúsa entonces toda la historia eh, de la solución que vamos a hacer con Vashti, que rehúsa obedecer el gran rey. Darío el Grande, en el año 6 de su reinado, termina el templo, es decir, que los obreros en Jerusalén terminan el tiempo bajo el permiso de Darío el Grande. Esther es coronada como esposa de Darío el Grande, que es el mismo Asuero. Y esta interpretación que Esther es coronado básicamente en el mismo tiempo que termina en el templo tiene mucho sentido bíblico y mucho sentido de la coordinación providencial poderoso de Dios en sus operaciones entre las naciones en esta época. Darío en el año 7 vemos que Esdras viaja a Jerusalén. Darío termina su conquista y recibe el nombre Artajerjes. Artajerjes es como el título de Faraón y significa gran casa. Cuando Darío termina toda su conquista, se convierte en la gran casa, Artajerjes. Todos esos nombres tienden a confundir muchos expositores y es bastante delicado el problema de los nombres. El libro de Daniel, vamos a ver el año 7 de Artajerjes. En el libro de Esdras vamos a ver en el libro el 6º año de Darío y el 7º de Artajerjes, pero es el mismo hombre. Darío el Medo y Ciro el persa también son la misma persona. Darío el Medo no es el mismo que Darío el Grande. Darío reedifica el templo. Mientras edifica el templo, es el rey bueno que hace lo bueno. Termina el templo, termina su conquista y así llega a tener el nombre Artajerjes, gran casa. En Esther, este rey se llama Asuero, el gran rey. Espero que esto le está aclarando un poco estos nombres. Darío, año 12, vemos un ataque contra los judíos en el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Luego en el año 20 de Artajerjes, que es el mismo Artajerjes que Asuero,
Nehemías quiere ir a Jerusalén. En Nehemías 2:6 vemos en el libro de Nehemías menciona que el rey, creo que en Nehemías usa la palabra Artajerjes, menciona que él está con la reina y la reina ahí es nadie menos ni más que nuestra heroína Esther. Entonces Darío el Grande se casa con la esposa. Nehemías, por supuesto, es sobre la edificación de los muros y la ciudad se llama Hija Jerusalén. Las ciudades son femeninas en la Biblia, son vírgenes y son esposas. Nehemías es quien reemplaza Mardoqueo, que seguramente ya para la época de Nehemías murió, y como copero es el nuevo copero quien reemplaza Mardoqueo. Nehemías 13, donde finaliza su obra del muro, es el final de los 7 por 7 semanas o 49 años de Daniel 9. Darío en su año 32 es cuando Nehemías hace su segundo viaje. Darío es en su año 34 cuando Nehemías termina su obra, disculpe, y termina su obra, como ya mencioné, no equivocadamente, sino correctamente en capítulo 3, que es el fin de los 49 años de las 70 semanas. Entonces, Daniel 9:24, que habla de las 70 semanas de años, 490 años para su pueblo y para la ciudad santa. Versículo 25 es el decreto. Vemos el decreto en el primer año de Ciro. Después vemos 7 semanas de años y luego 72 semanas de años, que suman a 69 semanas de años, cuando en la mitad de la semana el Mesías es cortado. Pero después de las 69 semanas, el Mesías es cortado, pero en medio de la última semana de 7 años. 49 años, entonces fue la profecía para reedificar la ciudad y finalizar la obra de Nehemías, que habla de la plaza y se me olvidó cómo se dice esto, la parte de las aguas que decimos, yo no sé si dicen en español mote, se me olvidó ese canal alrededor, enfrente del muro, aunque no había dicho recipiente de aguas o canal o mote enfrente del muro, pero eso tenía un simbolismo. Darío conquista la tierra y decreta que el templo debe ser construido. Este es el Darío que es el mismo Ciro. No es el mismo que Darío
el Grande, el Darío que conquista la tierra y luego decreta que se pueden construir el templo, es el mismo Ciro. Después viene el otro Darío, Darío el Grande, que viene después del Darío o Ciro, y es quien se casa con la esposa o Esther. Darío edifica el templo, Darío reedifica la ciudad, Darío recoge muchas mujeres en su gran harén. Entonces, cuando vemos esos dos reyes, el Darío, que es el mismo que Ciro, que conquista la tierra y decreta que se construye el templo, es un arquetipo que nos hace recordar de David, y el Darío que edifica el templo, que reedifica la ciudad, que tiene la esposa y las muchas mujeres, nos hace pensar en el nuevo, y es como un nuevo Salomón. Entonces, Ciro es como un nuevo David y Darío el Grande es como un nuevo Salomón. Asuero, entonces, en el libro de Esther, es el nuevo Salomón. Artajerjes es el nuevo Salomón. Asuero es el sabio rey como Salomón. Asuero significa gran rey. Jerjes es nada más una traducción al griego de Asuero. En Esther 2, 5 al 7, después del exilio, todos los judíos son de la tribu de Judá. Aunque no son de la tribu de Judá, se toman como judíos o judajitas honorarios, y también son como honorarios levitas, porque después del exilio todos pueden ser y calificar para ser rabinos, y todos pueden cantar en el coro. Hay un cambio de la ley y un cambio de pacto, y eso es un cambio que pocos reconocen. De ahí tenemos todo este asunto de que Mardocheo es el judío, pero no es de la tribu de Judá, es de la tribu de Benjamín. Estamos en otra época y la ley ha cambiado. Después del exilio, Jerusalén ya no es solo la ciudad de David, sino la ciudad santa. Ya no es la tierra de leche y miel, sino es la tierra santa. Y toda la gente ahora son semi-levitas, viviendo alrededor de la ciudad para guardar sus puertas. Todo el pueblo son como levitas. Ahora vamos a terminar la presentación para reiniciar en una segunda presentación donde vamos a presentar el bosquejo del libro de Esther. Muchas gracias por escuchar. Si tiene alguna pregunta, puede consultar en las informaciones que van a estar acompañando el podcast y el video que voy a estar colocando en la web.